Buenas noches, hermana y jovencitos presentes. Estamos muy contentos de tener otro estudio bíblico hoy. Estamos diezmados por la lluvia. Nos pasa que cuando llueve a veces los hermanos no vienen, pero el estudio va a estar. Yo sé que algunos se conectan por las redes sociales, así que damos un saludo a todos los que nos están sintonizando por Facebook Live. Vamos a tener nuestro estudio en Hebreos capítulo 7 y vamos a estudiar desde el versículo 4 hasta el 10. Y el estudio de hoy está orientado, hermanos, el escritor de Hebreos nos está contando que Abraham, pues, aunque es el padre de la fe, Abraham, aunque es uno de los personajes más importantes, no es superior a Melquisedec. En este caso, pues Melquisedec, pues toma, como estudiamos el martes pasado, Melquisedec tiene la bendición de ser el sacerdote, el cual inició la orden en la cual Jesús es considerado sumo sacerdote. Ya estudiamos un poco de eso, pero empezamos viendo de que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico porque es basado en el sacerdocio de Melquisedec. Hoy vamos a ver cómo el sacerdocio de Melquisedec es incluso superior a Abraham mismo. Así que vamos a estudiar estos versículos del 4 al 10 de Hebreos capítulo 7. Les invito a los hermanos, ya varios se han conectado. Buenas noches a los que se están conectando. Vamos a estudiar entonces Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10. Pero antes vamos a orar para poner este estudio en las manos de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder reunirnos. Gracias, Señor, porque aunque vemos poquitos hoy, sabemos de que tu palabra es la que nos mueve a conocerte más, a servirte más y a buscar honrarte, Señor, con nuestras vidas. Bendice a los hermanos que no pudieron venir hoy. Gracias por los que estamos aquí presentes. Y te ruego, Señor, de que podamos llevar a la práctica todo lo que aprendamos en esta noche. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a estudiar en Hebreos 7, de versículo 4 hasta el 10. Dice así: Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y recordemos, para los que hemos estado estudiando todos los martes este capítulo, este libro, recordémonos que aquí están hablando de Melquisedec. Melquisedec, el rey y sacerdote de Salem. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos buscando las raíces de Salem? Y todo apunta que esta ciudad de Salem es la que posteriormente se llamó Jerusalén. Dice que hay que considerar, pues, cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Si recordamos lo que estudiamos, ¿se recuerdan ustedes que regresó Abraham, que todavía se llamaba Abram porque no había sido cambiado su nombre? Cuando Abraham regresó de haber vencido a todos los reyes que habían derrotado a los reyes de la sal, ¿se recuerdan ustedes que este rey se llamaba Kedorlaomer? Kedorlaomer se llevó cautivos a mucha gente de las ciudades del Valle de la Sal, se llevó su botín, se llevó muchas de las riquezas de estos reinos. Pero cuando Abraham se enteró que su sobrino, que ustedes recuerdan de que realmente Abraham lo consideraba como su hermano. ¿Se recuerdan por qué? ¿Por qué? Porque era hijo de su hermano que se murió.
Exactamente. Y Taré había prácticamente adoptado también Taré, que era el papá de ellos y papá también de Abraham. Entonces, para Abraham era como su hermano. Pues imagínense ustedes que tienen hermanos que se llevaron cautivo a uno de sus hermanos. Abraham no titubeó y armó a todos sus siervos que habían nacido en su casa, más o menos 300 personas, y se fue atrás de estos reyes. Eran 5 reyes, y Abraham con 2 amigos que se le unieron, derrotaron a estos reyes y rescataron a Lot, que era la principal razón de este ataque por parte de Abraham. Cuando Abraham regresa todo hacia el Valle de la Sal, donde está Sodoma y Gomorra, Zeboim y estas ciudades, salió a recibirle el rey de Sodoma y también salió a recibirle el rey y sacerdote de Salem, que se llama Melquisedec. Dice que cuando Abraham lo vio, le dio los diezmos de lo mejor que él había traído, los diezmos. Ahora, en esta historia, el versículo 4, el escritor de Hebreos nos está diciendo la primera palabra: considerad. ¿Qué quiere decir considerad? Piénsenlo. ¿Cómo? Tómenlo en cuenta. Pongan atención y se van a dar cuenta de lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Dice, pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec. ¿Qué tan grande era, hermanos? Que dice que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El autor está llamando nuestra atención y dice, dense cuenta que para nosotros Abraham es posiblemente uno de los personajes más importantes de la Biblia. Fue a él que le hicieron la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, o sea, que de él vendría nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Abraham era inferior a Melquisedec, al cual le dio los diezmos del botín. Así que este sentido, la forma de dar diezmo al Melquisedec, dense cuenta que es Abraham el que da los diezmos a Melquisedec, no Melquisedec a Abraham. Así que esto, hermanos, nos dice que Abraham se siente un siervo ante su Señor, como Melquisedec su Señor y Abraham su siervo, o como una oveja ve a su pastor, en el sentido nuestro de nosotros hoy. ¿Cómo nos sentimos ante nuestro pastor? ¿Como superiores a él? Bueno, tristemente a veces ya no respetamos a nuestros pastores como Dios nos manda, pero deberíamos respetar a nuestros pastores y amarles y considerarles superiores en autoridad, por supuesto que en valor y en ser ovejas. Ellos también son ovejas, como también lo era Melquisedec. Melquisedec también era una oveja frente a su pastor, que también era una oveja. Así es como este escritor nos dice, considérenlo, tómenlo en cuenta. Qué tan importante era este Melquisedec, que aún Abraham, uno de nuestros héroes de la fe, le dio los diezmos del botín. Versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Se los parafraseo. Dios mandó a todo Israel a que le dé los diezmos de todo a la tribu de Leví, que iban a ser los sacerdotes. Así que si ustedes eran miembros de la tribu de Judá, le tenían que dar sus diezmos a los de Leví. Si ustedes eran benjamitas, si eran de Gad, si eran de Dan, si eran de ¿cómo? De Neftalí, de Benjamín, de
Se nos olvida la segunda tribu más importante. De Efraín, exacto, de los dos de José, exactamente, Efraín y Manasés. Manasés, la única tribu que tenía territorio de los dos lados del río Jordán. Media tribu estaba del lado donde estaban las otras 10 y media tribu estaba del otro lado del Jordán. Entonces, el orden de pagar los diezmos en Israel era que los israelitas pagaran sus diezmos a los levitas, así como lo hacen las ovejas a su pastor. ¿Por qué ofrendamos o por qué diezmamos nosotros en la iglesia hoy? ¿Cuál es la razón? Principalmente es el sustento de nuestro pastor, número uno. No es ayuda social la número uno. No es actividades en donde hay pastelito para los niños y eso. Ninguna de esas es la razón principal. No digo que esté mal que también se usen recursos para cosas de los niños, para actividades de los jóvenes, para diferentes actividades de la iglesia. No está mal que sea para ayudar a las personas necesitadas en la iglesia, pero no por encima del sustento del pastor, de su familia y de los que son pastores en nuestra iglesia. Acá quiero recordarles cómo fue que Dios lo dijo. Veamos en Números capítulo 18, se los voy a leer en Números para que ustedes tengan presente cómo fue que Dios instituyó en Números capítulo 18, versículo 24, para que vean de qué está hablando el escritor a los hebreos. Dice, porque a los levitas, está hablando Dios, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y aquí más adelante pues habla que incluso los levitas tenían que dar los diezmos del diezmo, también dedicado a los gastos en el templo. En otras palabras, nuestros pastores también deberían de dar ofrenda a la iglesia, de la ofrenda que ellos reciben, dar ofrenda para el sustento de la iglesia, en el sentido de que hay gastos en la iglesia. Así como en el Israel del Antiguo Testamento, hermanos, habían gastos en el templo, para reparaciones del templo, para la leña, para hacer los holocaustos, para todo lo que se necesitaba de gastos cotidianos. Pues así es en nuestro medio, ¿verdad? En nuestros templos, pues hay que pagar la luz. A veces uno, sobre todo cuando es niño joven, no se da cuenta que están gastando en luz, están gastando en que esté barrido, trapeado, que no esté sucio, que esté todo tirado, que los baños tengan papel higiénico. ¿Quién paga eso? Pues gracias a las ofrendas. Y ahí hasta el pastor está invitado a dar sus ofrendas de la ofrenda que él recibe o de los diezmos que él recibe. Como el tema en sí en este no es tanto el diezmo, sino ver la superioridad que Melquisedec tiene sobre Abraham, vamos a regresar otra vez a Hebreos capítulo 7 y ahora nos toca ver el versículo 6. Dice entonces, solo antes de eso, noten que aunque todos los demás, genealógicamente los otros miembros de la tribu, eran hermanos de Leví, tenían el mismo rango de herencia y de autoridad, Dios escogió, hermanos, a Leví para que todos le dieran sustento a él. Muy bien. Ahora, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y aquí el autor dice otra vez, pero miren, tan grande es este Melquisedec
que Melquisedec no estaría obligado a darle los diezmos a Abraham porque de él iban a venir los levitas, sino al revés. Abraham tenía que darle los diezmos a Melquisedec porque era superior en autoridad espiritual. Hay algunas cosas que quiero que noten. Dice Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos. ¿Se recuerdan que en el estudio pasado, cuando vimos en el versículo 3, que él no tenía genealogía, dice, ni padre ni madre, ¿se recuerdan? Y aquí está diciendo que tiene una genealogía que no es contada. Esto es, hermanos, para que se den cuenta que la idea de lo que está diciendo el escritor no es de que Melquisedec es un ser que apareció de los cielos sin mamá, sin papá, sino que no se le cuenta genealogía, no tenía razón de ver, sí, este es sacerdote porque es hijo de fulano o de mengano, o sus hijos siguieron el sacerdocio porque son hijos de Melquisedec. No tiene nada que ver con Leví, eso es lo que están diciendo. Entonces no vale, dicen los judíos, si no tiene nada que ver con Leví, no es levita, no es sacerdote, y eso es lo que está aclarando el escritor. Quiere que el judío y nosotros que estamos estudiando nos demos cuenta que ese sacerdote es superior a Leví, y que Jesús es un sacerdote conforme a la orden de Melquisedec, que en otras palabras significa impuesto por Dios. Los israelitas no tienen por qué argumentar por qué Jesús es sacerdote. Es al estilo de Melquisedec que Dios lo puso en su soberana voluntad. Porque tampoco es que Jesús descienda de Melquisedec. Entonces, la genealogía no es contada entre ellos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ellos sí ven a Melquisedec como alguien sacerdote, ¿verdad? Por supuesto, judíos. sí. Por eso es que les está diciendo ahí así como Melquisedec. Exactamente, ellos sí reconocen que Melquisedec, reconocen que Abraham le dio los diezmos, lo saben, está escrito en su ley, pero eso no quita, hermanos, de que Melquisedec no lo habían ellos pensado de esa manera hasta que está siendo revelado en el Nuevo Testamento. O por lo menos no se ve que los judíos hayan tomado esto en cuenta. Dice Melquisedec bendice a Abraham que tenía las promesas. ¿Qué promesas, hermanos? Bueno, primero la promesa de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, de un descendiente de él, todos nosotros íbamos a alcanzar la bendición de la salvación y de la fe. Eso es en Cristo Jesús. Y la otra promesa que es que sería padre de multitudes, por eso Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Y por supuesto la promesa de que sería el padre de la fe en Dios. Por eso nosotros llamamos que tenemos la fe de Abraham. Dice el 7, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Mayor es Melquisedec, Abraham y su descendencia. Mayor, hermanos. Él es un sacerdote puesto por Dios, al cual Abraham reconoció como autoridad espiritual. Ahora, esto no quiere decir que sea mayor a Dios, porque si ustedes se recuerdan, dice que también Melquisedec bendijo a Dios. Bendijo a Abraham y también bendijo a Dios. Pero si notamos, hermanos, que cuando bendice a Dios, bendice alabándolo sobre Abraham y sobre sí mismo. En cambio, Abraham lo bendice reconociendo que tenía la ayuda de Dios. Acuérdense que la palabra bendecir, sus sinónimos son fáciles de ver. Bendecir quiere decir bien o hablar bien. Por eso es de que Melquisedec está hablando bien de Abraham, diciendo Abraham del Dios Altísimo. Lo está bendiciendo, pero pone a Dios por encima de Melquisedec mismo y de Abraham. Y después bendice a Dios y dice, bendito sea el Dios de Abraham. Porque él ayudó a Abraham a derrotar a los reyes
que venían con Kedorlaomer. Así podemos nosotros darnos cuenta de que efectivamente Abraham es superior, Melquisedec es superior a Abraham. Número 8, dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Los levitas, hermanos, morían, y se mencionaba que morían y su hijo heredaba el sacerdocio, los hijos dependiendo de la prominencia. Por eso los levitas se sentían orgullosos cuando decían: yo soy hijo de fulano ahí, de Coat y de Aarón, o su ascendencia hasta el mismísimo Moisés. Y cuando morían sus hijos recibían esa. Pero de Melquisedec no se habla de muerte. Ahora, hermanos, no está diciendo que Melquisedec no haya muerto, sino a la Escritura no declararle como muerte, está dando a entender que su sacerdocio es vigente. Es vigente en el sentido de que Jesús puede reclamarlo como ser de la orden de Melquisedec, porque la Biblia no ha dicho que su sacerdocio ha caducado. No porque no haya muerto, sino porque no se dice. Por eso el 9, tómenlo en cuenta cómo está la forma de escritura del 9. Y por decirlo así, noten que son ejemplos. Y por decirlo así, son ejemplos que, aunque válidos, porque la Biblia no habla de genealogía de Melquisedec, ni de muerte, ni de nacimiento, por cierto. Dice: en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. Dice: en el presente tiempo en el que estamos hablando, los levitas reciben los diezmos, pero cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, es como que Leví mismo lo hubiera pagado, porque Leví procede de Abraham. Lo aclara el 10 diciendo: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir que Leví estaba en los lomos de su padre? Bueno, era hijo de, o sea, como Leví es hijo de Jacob, y Jacob de Isaac, y Isaac de Abraham. Sí, nótense que aquí son formas de hablar para dar ejemplo, inspiradas por Dios, por supuesto. O sea, aquí no digan ustedes: pero no va. La primera objeción que podría decir alguien es: ¿será que Leví era hijo de Abraham? ¿Sí? Exacto, no, Leví era hijo de Jacob, no de Abraham. ¿Y Jacob era hijo de Abraham? No, tampoco. Jacob era hijo de Isaac. Y Isaac era hijo de Abraham. ¿Por qué le llama hijo? Bueno, porque desde su bisabuelo sería aquí, ¿verdad? Ya los genes, y eso lo podemos comprobar hoy. Hace algunos años que no sabíamos de genética, podríamos decir: no, pues el Leví no existía. Hoy que sabemos de genética, sabemos que los genes de Leví sí estaban en Abraham presentes. Los genes de Leví estaban en los genes de Abraham. Estos fueron los que hicieron que procediera de él Isaac, Leví y, por supuesto, también el mismo Leví. Ismael está descartado desde el punto de vista espiritual, porque no heredó él las promesas de llevar adelante el cumplimiento que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa le pasó a Isaac, no le pasó de Isaac a Esaú, sino a Jacob, y de Jacob no le pasó ni a Leví, ni a Efraín, ni a Dan, sino le pasó a Judá. Y de Judá no le pasó a todas sus tribus más pequeñas, sino a una pequeña familia habitante de Belén,
y Betlehem en hebreo, donde habitaba una familia muy singular, prominente pero pequeña, y de esos el Señor escogió a David, de donde tampoco de todos sus hijos, hermanos. Si ustedes son estrictos, ni siquiera es a través de Salomón que viene la sangre de Jesús. Las promesas de ser descendencia real sí, pero la genética viene a través de otro hijo de David que no era Salomón. Esa es otra historia. Pero si algo debemos llevarnos hoy, hermanos, es este mensaje que amorosamente se los decimos también a los judíos israelitas que no son creyentes, que vean en la palabra de Dios cómo la salvación a los judíos está abierta hoy también. No por ser judíos son salvos, necesitan al Señor Jesús como su Salvador. Por supuesto que al final de la gran tribulación, cuando Israel esté pasando la peor de sus ataques y que ustedes creen que esta época que estamos viviendo ahorita de tanto dolor para Israel era la peor que se ha vivido, pues por supuesto que el holocausto nazi pues fue horrible, mucho peor de lo que estamos viendo ahorita, pero eso se va a quedar corto comparado con el sufrimiento que tendrá Israel en la gran tribulación. Al final de la gran tribulación estarán ellos al borde de desaparecer. 2/3 partes de Israel habrán ya perecido, siendo destruidas, pero esa tercera parte que queda todavía verán el regreso de Jesús, que viene a salvarlos a ellos, con nosotros la iglesia a su lado. Así que estamos ya clamando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos de todo corazón que el Señor venga ya pronto. Ya el poder del anticristo ya se siente en el ambiente, ya se ve en la falta de amor a la palabra de Dios, el que la sociedad cada día ve como más normal el pecado. Así que creemos que el fin sí está cerca. Muy bien, hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este estudio de los martes. Vamos a finalizar acá. Los espero para el próximo estudio del próximo martes. Gracias a los que estuvieron aquí presentes. Vamos a dar algunos saludos a los que nos estuvieron sintonizando por Facebook y dejaron aquí algún mensajito. Vamos a ver acá, saludos a Lilian Maribel Salguero. Saludos, Lilian, que Dios te bendiga, qué gusto verte conectada. Gracias también, saludos a mi madrecita Loli Ruth Herrera Castillo, gracias también por estar conectada. También a Stephanie Viatoro, Dios te bendiga, Tefi. Saludos a tu esposo y al bebé. También a mi querido primo Miguel Abril, que Dios te bendiga, Miguel Abril, o como te decimos cariñosamente, Chato. Que el Señor te bendiga, Chato. Saludos también a Janet del Valle. Gracias también por estar sintonizando. Al doctor Gerson Ramírez, también fuertes abrazos, estimado amigo y colega. Que el Señor le bendiga. También saludos a Domingo Cedillo. Gracias también por estar conectado, Domingo. A mi tía Mercedes Herrera. Gracias también por los saludos, tía. Fuertes abrazos para ti. A Helen López también, Dios te bendiga, Helen, nos han hecho falta, que el Señor les bendiga. También a Mayra Matías, muchas gracias por sus palabras, Mayrita, fuertes abrazos para usted también. Muchas gracias, Olivio, por tus saludos, fuertes abrazos para ti también. A mi señora madre, que ya la saludé, a mi señor padre Gilberto Noriega, también fuertes abrazos. A Máximo Matón, fuertes abrazos, Max. Y a Marta García, también Martita, que Dios te bendiga. Gracias por los saludos. Gracias, doctor Ramírez, por sus saludos. A todos los que dejaron saludos de último también, muchas gracias. El Señor les bendiga.
Espero que estos estudios sean de bendición para ustedes. Nos vemos el próximo martes si el Señor lo permite. Muy buenas noches.